Buenas tardes, estimada docente, Magíster Gioconda Lindao Reyes. El grupo 8 presenta su proyecto áulico. Integrantes: Terán Arriaga María Cristina, Espinosa Méndez María Fernanda, Díaz Medina Elcio Deray, Chun Herrera Denis del Carmen, Caguana Toalombo Marta Cecilia. Tema del proyecto: el impacto de la implementación de metodologías activas en el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales en estudiantes de educación básica de la institución educativa José El Bozo, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, que presenta problemas de desmotivación y bajo rendimiento escolar. Justificación: el interés de este proyecto surge al observar cómo la desmotivación y bajo rendimiento académico afectan a los estudiantes. A nivel profesional, las nuevas competencias mediante enfoques pedagógicos innovadores, como las metodologías activas basadas en la neuroeducación, se vuelven clave para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo que sea más dinámico, colaborativo y efectivo en línea con las demandas del siglo XXI. El proyecto tiene como finalidad diseñar y aplicar entornos de aprendizaje que utilicen metodologías activas para mejorar el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes de educación básica. Esta herramienta y estrategias pedagógicas buscan fomentar una participación más activa de los estudiantes y su desarrollo integral en los aspectos cognitivos, emocionales y sociales. Objetivo general: analizar el impacto de la implementación de metodologías activas en el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales de los estudiantes de educación básica de la institución educativa José El Bozo, ubicada en Guayaquil, con el fin de mejorar su rendimiento académico y motivación. Objetivos específicos: diagnosticar los principales factores que generan desmotivación y bajo rendimiento académico en los estudiantes, evaluar el impacto de las metodologías activas en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes antes y después de la intervención, fomentar la formación continua y actualizar docentes en el uso de metodologías activas para crear entornos de aprendizaje dinámicos y participativos, determinar la influencia de las metodologías activas en el fortalecimiento de competencias socioemocionales como la empatía, el trabajo colaborativo y la autogestión de los estudiantes. Marco teórico. El impacto de la implementación de enfoques proactivos en el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales ha sido ampliamente estudiado en el campo de la educación. Estos enfoques son esenciales para fomentar un aprendizaje atractivo y dinámico, especialmente cuando los estudiantes luchan con baja motivación y rendimiento académico. El presente estudio se centra en cómo estas estrategias afectan a los estudiantes de primaria de la educación educativa José El Bozo de Guayaquil, para abordar los desafíos que estos estudiantes enfrentan durante su recorrido de aprendizaje. Países pioneros en la implementación de metodologías activas. Finlandia es reconocida por su sistema educativo innovador, que comenzó a reformarse en la década de 1970 al integrar metodologías activas para fomentar la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes. Un ejemplo destacado es el aprendizaje basado en fenómenos, donde los alumnos investigan problemas reales de manera interdisciplinaria. Este enfoque ha mejorado tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de los estudiantes. Según Pasi Sahlberg, el éxito del sistema finlandés radica en estas metodologías y en la equidad educativa. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá adoptaron metodologías activas como respuesta a los modelos tradicionales centrados en la transmisión pasiva de conocimientos. Inspirados en las teorías de Piaget y Vygotsky, se implementaron enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, que permite a los estudiantes colaborar y aplicar conocimientos en problemas reales. En Canadá, el currículo de Ontario integra estas metodologías, enfatizando el pensamiento crítico y la resolución de problemas, lo que ha mejorado la motivación y los resultados en áreas como matemáticas y ciencias. Aplicación de las metodologías activas en el Ecuador. En Ecuador, el Ministerio de Educación ha impulsado el uso de metodologías activas mediante reformas educativas y programas de actualización docente. Aunque su implementación varía entre zonas urbanas y rurales, se han logrado avances en las instituciones que han adoptado un enfoque pedagógico centrado en el estudiante. Metodologías como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo se han integrado en los lineamientos curriculares, aunque enfrentan limitaciones como la falta de recursos tecnológicos y la necesidad de capacitación docente continua. A pesar de estos desafíos, las metodologías activas han mejorado el rendimiento académico y las competencias emocionales de los estudiantes, especialmente en instituciones que priorizan la formación docente. Los docentes que aplican estas estrategias reportan mayor motivación y participación de los estudiantes, quienes asumen un rol más activo en su aprendizaje. Además, estas metodologías
Han fomentado el desarrollo de competencias socioemocionales como el trabajo colaborativo, la empatía y la autogestión, lo que es crucial en la educación primaria, donde las metodologías tradicionales ya no resultan suficientes para captar el interés de los alumnos. Aquí tenemos las 9 metodologías del aprendizaje, que son basado en proyectos, colaborativo, contextualizado, basado en la experiencia, por descubrimiento, cooperativo, basado en la indagación, basado en el juego y reflexivo. Aprendizaje basado en proyectos. Es un enfoque pedagógico que involucra a los estudiantes en la realización de proyectos que corresponden a preguntas o problemas del mundo real. Se fomenta la investigación, el trabajo en equipo y la aplicación de prácticas de conocimientos. La implementación para esto es seleccionar el proyecto, definición de objetivos, planificación, ejecución, presentación y la reflexión. Es una metodología en la que el estudiante trabaja en grupo para alcanzar un objetivo común, fomentando el intercambio de ideas y habilidades. Durante la actividad se promueve la interacción y el apoyo mutuo entre los docentes. Para los pasos para definir este aprendizaje colaborativo, definir el objetivo de aprendizaje, formar grupos de trabajo, asignar roles a cada miembro, proporcionar tareas colaborativas que requieran la participación de todos, facilitar la interacción y la supervisión, evaluar el proceso colaborativo. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablarles sobre el aprendizaje contextualizado. El aprendizaje contextualizado es una metodología que conecta los contenidos académicos con situaciones reales y cotidianas del estudiante, haciendo que el conocimiento sea más significativo y aplicable en su vida diaria. Pasos para poder implementar el aprendizaje contextualizado. Primero tenemos que seleccionar situaciones o problemas cotidianos que conecten con el contenido académico. Después tenemos que determinar los conceptos o habilidades que se abordan, diseñar actividades que involucren el contexto relacionado y explicar a los estudiantes cómo estas actividades están conectadas con su realidad. Reflexionar con los estudiantes sobre cómo pueden aplicar lo aprendido en su vida diaria. Un ejemplo de esto sería resolver problemas matemáticos sobre administración de presupuesto familiar, como calcular gastos o ahorro mensual. Aprendizaje basado en la indagación. El aprendizaje basado en la indagación es un enfoque educativo en el que los estudiantes asumen el papel de investigadores activos de su propio proceso de aprendizaje. Este método se centra en la formulación de preguntas, la exploración y la búsqueda de respuestas a través de la investigación. Pasos para implementar este aprendizaje. Iniciar con una pregunta intrigante que despierte la curiosidad de los estudiantes. Elegir técnicas a utilizar como entrevistas, encuestas o experimentos. Promover diversas fuentes de información para que los estudiantes exploren. Reflexionar sobre los hallazgos y el proceso de indagación. Compartir los hallazgos con la clase para fomentar el aprendizaje colaborativo. Ejemplo, una investigación sobre los efectos del cambio climático en la comunidad, donde los estudiantes formulan preguntas, recogen datos a través de encuestas y entrevistas y presentan sus hallazgos a la clase, analizando las implicaciones para su entorno local. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es un método pedagógico que sostiene que los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan juntos en grupos pequeños, asumiendo roles, compartiendo responsabilidades. Pasos para su aplicación. Escoger un tema que sea significativo para los estudiantes y que motive su interés. Establecer claramente lo que se espera lograr en el proyecto y las expectativas que cada miembro del grupo. Proporcionar apoyo en la investigación y la organización del proyecto, asegurando que todos los estudiantes comprendan su rol. Supervisar la implementación del proyecto, ofreciendo asistencia y orientación cuando sea necesario. Evaluar el proyecto final, reflexionando sobre el proceso de aprendizaje y el trabajo en equipo. Un ejemplo de esto es un proyecto práctico en matemáticas, podría ser resolver problemas sobre la administración del presupuesto familiar, donde los estudiantes colaboran para calcular gastos y ahorros mensuales, fomentando así tanto la aplicación de habilidades matemáticas como el trabajo en equipo. Aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es un enfoque pedagógico que promueve la curiosidad y la exploración activa del estudiante. Este modelo, los estudiantes adquieren conocimientos a través de la investigación y la experimentación en lugar de recibir información de manera pasiva. Pasos para su aplicación: indagar con una pregunta intrigante un problema relevante que motiva a los estudiantes a investigar. Promover recursos y guías que permiten a los estudiantes investigar, experimentar y descubrir información por sí mismos. Animar a los estudiantes a hacer predicciones basadas sobre el proceso del aprendizaje en su observación y conocimientos previos. Permitir tiempo para que discutan los hallazgos, analizar sus resultados y reflexionar.
Los estudiantes presentan sus descubrimientos compartiendo su aprendizaje con el resto de la clase. Un ejemplo de esto es en una clase de ciencias se puede plantear la pregunta ¿cómo afecta la temperatura al crecimiento de las plantas? Los estudiantes diseñan y llevan a cabo experimentos utilizando diferentes temperaturas para observar y documentar los efectos en el crecimiento de las mismas, formulando conclusiones basadas en sus observaciones. Aprendizaje basado en la experiencia. El aprendizaje basado en la experiencia es un enfoque pedagógico que enfatiza la importancia de la experiencia directa en el proceso de aprendizaje. Se basa en la idea de que los estudiantes aprendan mejor cuando pueden aplicar conocimientos en situaciones reales y reflexionar sobre sus experiencias. Para su aplicación, seleccionar una experiencia significativa, elegir una actividad o un proyecto relevante que relacione con los objetivos de aprendizaje y permita la aplicación práctica de estos conceptos. Proporcionar conceptos y explicar la importancia de la experiencia relacionada, asegurándose que los estudiantes comprendan lo que se espera de ellos. Llevar a cabo la actividad práctica, asegurando que todos los estudiantes participen activamente. Después de la actividad, guiar a los estudiantes en una discusión reflexiva sobre lo aprendido, cómo lo aplicaron y cómo pueden usar ese conocimiento en el futuro. Y por último, debemos evaluar el proceso de aprendizaje y los resultados, permitiendo a los estudiantes compartir sus experiencias y las lecciones aprendidas. Un ejemplo de esto es una clase de historia. Los estudiantes podrán participar en un juego de rol sobre un evento histórico, como una reunión comunitaria, para discutir la independencia a través de la interpretación de los diferentes personajes. Y la participación en el debate, los estudiantes experimentarán el contexto histórico de primera mano, reflexionando sobre sus decisiones y discuten su comprensión de los eventos. El aprendizaje reflexivo. El aprendizaje reflexivo es un enfoque educativo que implica la autoevaluación y el análisis crítico de las propias experiencias de aprendizaje. Los estudiantes reflexionan sobre lo que han aprendido, cómo lo han aprendido y cómo aplicarán ese conocimiento en el futuro. Implementación. Animar a los estudiantes a evaluar su propio progreso, hacer que los estudiantes registren sus pensamientos y emociones sobre sus experiencias, facilitar sesiones donde los estudiantes compartan sus reflexiones, proporcionar preguntas que orienten a la misma, relacionar experiencias prácticas con conceptos teóricos. En una clase de ciencias, como ejemplo, tenemos los estudiantes realizan un experimento de germinación de la semilla, luego describen un dato reflexivo, en un diario reflexivo donde analizan su hipótesis, observaciones y sorpresas. Después comparten su reflexión en grupo, enriqueciendo su comprensión del tema. Saludos cordiales. Conclusión. La implementación de las metodologías activas ha demostrado un aumento significativo en la motivación de los estudiantes, evidenciando su mayor participación e interés en el aprendizaje, dándole un enfoque donde se promueve la autonomía progresiva de los educandos, donde ellos asumen un rol muy activo en su educación. También se traduce en una gran mejora en lo que es en el rendimiento académico en comparación de los modelos tradicionales. También tenemos el fortalecimiento de habilidades como la comunicación, como el pensamiento crítico, la creatividad, permitiendo que los estudiantes resuelvan problemas de forma autónoma, preparándolos con esas metodologías activas para que ellos puedan enfrentarse a nuevos desafíos que se dan en este siglo XXI, fomentando las competencias esenciales, cognitivas, socioemocionales, que son esenciales para su éxito. Ahora vamos a hablar un poco de las recomendaciones. También tenemos como recomendación la formación docente continua. El docente tiene que estar constantemente en preparación con capacitaciones donde ellos puedan desarrollar, comprender, manejar adecuadamente las metodologías activas, fortaleciendo el intercambio de las buenas prácticas y la creación de redes colaborativas que son muy importantes. También tenemos fomentar el aprendizaje colaborativo. Se deben dar actividades que desarrollen el trabajo en equipo, fortaleciendo competencias socioemocionales como la empatía y la comunicación. Estas actividades pueden ser variadas y podemos incluirlas en los proyectos que se dan dentro del salón. El monitoreo del progreso educativo, establecer mecanismos de seguimiento continuo donde incluyan evaluaciones cuantitativas, cualitativas. Esto lo podemos hacer a través de las herramientas que tenemos como la rúbrica, donde podemos dar las observaciones que se han presentado dentro del aula. Involucrar a la comunidad educativa, crear espacios de comunicación con los padres para poder garantizar el apoyo del desarrollo de las competencias, organizando talleres sobre estas metodologías activas que permita a las familias acompañar al aprendizaje de sus hijos. También tenemos el uso de recursos tecnológicos. Nosotros como docentes tenemos que ser siempre innovadores, por eso debemos utilizar las diversas plataformas interactivas, los juegos, para que el estudiante tenga una mayor participación, que esta participación sea activa, para fomentar las experiencias personalizadas que estimulen su autonomía.
la flexibilidad del currículo, promover esta flexibilidad donde el docente, nosotros podemos diseñar actividades centradas en el estudiante, fortaleciendo la exploración, la interdisciplinar, la adaptación de sus intereses. Tenemos la evaluación integral del aprendizaje, implementar estrategias de evaluación que midan no solo el conocimiento, sino también las habilidades socioemocionales, la participación activa del educando. También tenemos los espacios físicos de aprendizaje. Nosotros como docentes podemos rediseñar las aulas, adaptarlas para que sean más dinámicas, para que la participación del educando pueda darse de mejor manera, para que su creatividad pueda fluir, fomentar también en los estudiantes lo que es la comodidad, para que ellos puedan sentirse cómodos en los espacios que nosotros estamos adaptando para que ellos puedan aprender. Eso sería todo por el grupo número 8. Muchísimas gracias.